Damos inicio al primer panel de esta segunda jornada de TV Morfosis Cuba 2025, 75 años de la televisión cubana, una apuesta al futuro. Su título, La televisión como instrumento de divulgación científica. Y vamos a ver un perfil profesional de la moderadora, aunque para todos los cubanos es muy conocida porque es uno de los rostros más conocidos, valga la redundancia, de la televisión cubana. Graduada de Bioquímica en la Universidad de La Habana. Mara Roque González. Directora general y guionista del programa de la televisión cubana Antena. Graduada de Bioquímica en la Universidad de La Habana. Es un rostro popular y conocido de la televisión cubana. Sus inicios se remontan al año 1978, con 14 años, como presentadora del programa Para Bailar. Continuó trabajando en espacios de televisión durante sus estudios universitarios y al graduarse regresa a realizar el noticiero científico Estación 500 y el espacio de ciencia de Hoy Mismo, que devino en programa Antena en 1993, que ha combinado la comunicación de los resultados de las principales instituciones de ciencia y universidades cubanas con reportajes y documentales de ciencia, tecnología y medio ambiente de todo el mundo. Ha formado parte del jurado de prestigiosos festivales internacionales de videos científicos en España, Italia, Portugal y Francia, y participado en cursos de periodismo científico en México y Venezuela. Forma parte del Círculo de Periodismo Científico de la UPEC, es miembro de la UNIAC y artista de mérito de la televisión cubana. En 2020, el concurso de periodismo científico Gilberto Caballero le otorgó el premio por la obra de la vida, luego de 27 años de trabajo en el programa Antena. Bueno, ahora vamos a ver el perfil de los panelistas. Adelante. Diana Rosa Slachter Piñón. Graduada en 2008 de licenciatura en periodismo y máster en estudios sociales de la ciencia y la tecnología por la Universidad de La Habana. Realizó además un diplomado internacional, Periodismo para el Desarrollo en el Instituto de Medios de Comunicación en Delhi, India. Desde el primer año de la carrera se inició en televisión cubana, divulgando la ciencia. Ha sido directora y guionista de varias secciones y programas. A ciencia cierta del noticiero juvenil, Mente Abierta en la revista Buenos Días, Espiral en el noticiero de cierre de la televisión, Expediciones en el noticiero de fin de semana, Ábaco y la Fórmula de la Vida en Canal Caribe, así como Observatorio Científico en el Estelar Dominical. Ha ejercido el periodismo en el sistema informativo de la televisión cubana y en Prensa Latina, Agencia Informativa Latinoamericana S.A. Doctor Gabriel Torres Espinosa. Actualmente se desempeña como director de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Benemérita Universidad de Guadalajara y presidente de la Alianza Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias. En el ámbito directivo de la Universidad de Guadalajara, fue coordinador de la licenciatura en Estudios Políticos, rector del Centro Universitario La Ciénaga, director general de medios y vicerrector ejecutivo de esta casa de estudios. Asimismo, fue el fundador de Canal 44 y Canal 31.2 Señal Internacional de la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador de tiempo completo adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Es colaborador de Milenio Radio y de Radio Metrópoli. En televisión participa en el programa semanal En Plural, transmitido por Televisa Canal 4, y en el programa Contrapunto por Canal 8 TV. Es el fundador y coordinador de TV Morfosis, el más importante foro iberoamericano para discutir el futuro y los retos que enfrenta hoy día la televisión. La Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa le otorgó la Orden Dorada Magisterial y el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria profesional en promoción académica, inclusión y calidad educativa. Juan Carlos Alvarado Íñiguez. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNIVER. Ha enriquecido su formación con diversos talleres y diplomados en áreas como la fotografía, producción audiovisual, cinematografía y edición de video. Su trayectoria profesional inició en la radio, transitando posteriormente a la televisión. Colaboró en empresas destacadas como Multimagen Sincronía, Círculo Blanco, Unlimit, Televisa y TV Azteca, donde se especializó en la producción de noticias y deportes. Asimismo, se ha desempeñado en roles en comunicación social e información en dependencias del gobierno del estado de Jalisco, así como en instituciones públicas como Cáritas Guadalajara
y Coparmex Jalisco. En estos puestos fusionó la estrategia comunicativa con la producción audiovisual. Simultáneamente ha trabajado de manera independiente en la creación de spots comerciales, cortometrajes y largometrajes. Desde 2004 forma parte de lo que fue la Dirección de Producción Audiovisual DIPA, precursora del actual Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. En esta institución participó activamente desde el comienzo de las transmisiones en vivo como productor general operativo para noticias de UDGTV Canal 44. Además, se desempeñó como coordinador de operaciones y contenido en la subdirección de programación de Canal 44 y 44.2. Actualmente ocupa el cargo de coordinador del noticiero científico y cultural iberoamericano. Conocido ya el perfil profesional de la moderadora y de los panelistas, los dejo entonces con la televisión como instrumento de divulgación científica. Buenos días. Bueno, pues comencemos. Creo que una de las cosas que más me alegra, y bueno, comienzo además dando las gracias a ATEI y a TV Morfosis por la invitación a participar en este panel, pero una de las cosas que me dio mucha alegría fue ver que dentro de TV Morfosis había un espacio para la divulgación de la ciencia, para el papel que los medios, y en este caso la televisión, pueden tener en algo tan importante como divulgar esa ciencia que nos salva, que nos preserva y que nos deja seguir avanzando. Y bueno, muchas gracias a los panelistas por haber aceptado también la invitación a participar. Y yo comienzo con usted, doctor Gabriel, porque como fundador de TV Morfosis, como coordinador de esta idea, hablaremos hoy aquí del noticiero científico y cultural iberoamericano, hablaremos de esta experiencia en Cuba, que en este momento Diana tiene con el informativo de la ciencia cubana, pero cuando hablamos de ATEI y de este espacio que ATEI le da a la divulgación de la ciencia, no podemos hablar solo del noticiero, sino de un ecosistema de productos informativos que ustedes han creado, y por ahí quiero que comience nuestra conversación, si a usted le parece bien. Muchas gracias, profesora. Primero que nada, agradecerle al gobierno cubano la recepción, la hospitalidad, la oportunidad de estar en esta efeméride tan importante que son los 75 años de la televisión cubana aquí en La Habana, hablando de televisión en una serie 100% televisiva e interactiva que lleva por nombre TV Morfosis, que viene de Transformando la Televisión. Agradezco también a quienes han hecho posible que hoy nos reunamos por tercera ocasión en La Habana a hacer TV Morfosis. En principio, a nuestro querido amigo y anfitrión Otto Braña, a todo el equipo entusiasta de productores, realizadores, camarógrafos, gente talentosa que está detrás de la pantalla haciendo posible esto, y desde luego a la presidenta de ATEI, a Alexandra Falla, la doctora Alexandra Falla, que hoy está arrancando también su periodo, es el primer año de su periodo como presidente de esta asociación creada en 1992 y que hoy reúne en su seno a poco más de 100 medios de Iberoamérica en una asociación única en su tipo. Y respondiendo a la pregunta que nos hace la profesora Mara, tan robusta, me dejó impresionado su trayectoria amplísima en el campo de la comunicación y del audiovisual. Bueno, pues decir que cuando hablamos de la divulgación de la ciencia a través del audiovisual, estamos hablando necesariamente también de periodismo científico. Y antes de entrar a describir el ecosistema de productos que nos pregunta la profesora, sí quisiera como hacer un paréntesis para explicar que la parte más compleja del periodismo científico y por consecuencia de la divulgación de la ciencia a través del audiovisual tiene que ver con la decodificación del lenguaje. Me explico. Cuando los profesores y los investigadores de las universidades publican en revistas arbitradas para que sean leídos y citados entre pares académicos, lo que hacen es difusión de la ciencia, que es diferente difundir la ciencia a divulgar la ciencia. Y la clave está en estos dos conceptos. Difundir la ciencia es cuando los profesores, los investigadores,
publican los resultados de sus investigaciones en revistas arbitradas que van a motivar un debate entre pares, es decir, entre académicos del mundo. No obstante, la divulgación de la ciencia tiene que ver con la transcodificación, la decodificación de ese lenguaje academicista que el grueso de la población no podría entender, para expresar esas ideas en un lenguaje lego, vulgo, llano, para un público amplio. Y esa tarea es una tarea muy complicada que debe de hacer hoy el periodista científico, que es cómo decodificar esas ideas, cómo decodificar esos artículos, cómo decodificar esas investigaciones para llevarlas a un público amplio a través de un medio potente, de gran alcance y de enorme penetración como es el audiovisual. Decimos la televisión, pero hoy por televisión hablamos de todas las pantallas. Precisamente la principal característica de la era digital pues es el acceso a Internet y la multiplataforma. Hoy tenemos esa posibilidad. Y entonces me pregunta la profesora Mara, ¿qué es esto del noticiero científico cultural iberoamericano y cuál es el ecosistema de productos? Bueno, resulta que en una reunión de ATEI celebrada en la ciudad de Valencia, en España, allá en el Mediterráneo, reflexionamos sobre la divulgación de la ciencia a través del audiovisual. Este tema lo tratamos en 2017 en Valencia. Y concluimos en ATEI que la mayoría de los canales, el 95% de los socios de ATEI, tenía contenidos culturales, pero no producía ni transmitía contenidos dedicados a la divulgación de la ciencia. De forma que emitimos algo que se llamó la Carta de Valencia, y en esta Carta de Valencia ATEI asumió el compromiso de desarrollar una propuesta creativa audiovisual para resarcir ese déficit, esa asignatura pendiente que teníamos respecto de la divulgación de la ciencia. Y así es que de esa forma nace en 2017 una propuesta desarrollada por un grupo de socios de varios países que decidimos crear este producto inédito que es un noticiero para divulgar la ciencia, pero que tendría la característica de ser un proyecto de alfabetización científica en red. El NSC no se hace en un país, sino que las notas vienen de diversos países, se hace una curaduría, un armado y se hace una emisión. Bueno, en 2017 iniciamos con esta aventura en su primera emisión desde la Universidad de Antioquia, en Medellín, bajo la producción de Telemedellín, sacamos la primera emisión al aire de este peculiar noticiero dedicado a divulgar la ciencia, media hora que haríamos, ¿no? En 2017 desde Medellín, ahí nació. Me acuerdo que fueron a vernos gente de televisión española, de las grandes televisiones, de la Deutsche Welle, de la RAI de Italia. ¿Qué están haciendo los latinos? ¿Qué es esto que van a hacer? Un proyecto colaborativo en red para la alfabetización científica de la región. Y sacamos la primera edición. Bueno, al año siguiente, en 2018, ya esa media hora de noticias no era suficiente. Teníamos demasiadas colaboraciones. Tuvimos que hacer otra media hora. Y el tercer año, desde los estudios Churubusco, ahí en esos estudios icónicos de la Ciudad de México, donde se grabó el cine de oro mexicano, donde las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, ahí desde los estudios Churubusco lanzamos la primera emisión también del NSC Radio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los directores, como su servidor, que llevan televisión, también tenemos radio. Yo llevo 8 estaciones de FM en México. Entonces decidimos hacer una versión específicamente radiofónica para hablar de ciencia, y además que hoy la pueden escuchar en Spotify, en las principales plataformas de podcast está la emisión semanal del NSC Radio. De hecho, el NSC Radio tiene un enclave y un arraigo muy importante acá en Cuba. Se transmite en muchas estaciones de radio. Bueno, eso es ya para el 2019. Y no nos imaginábamos, cuando lanzamos el NSC en 2017, que iba a llegar un enemigo microscópico a paralizar el mundo, ¿no? Que fue el COVID-19, que llegó nos llevó a una etapa de confinamiento, una parálisis global de todos los sistemas, que incluso las grandes potencias que invertían cientos de millones de pesos y de dólares en la carrera armamentista,
pues fueron las que más vidas cobraron durante la pandemia. Y entonces nos dimos cuenta que era la ciencia y que fue solamente la ciencia la que nos ayudó a resolver esta pandemia. Es decir, fue precisamente el desarrollo de vacunas, hoy de tratamientos paliativos, lo que permitió esto que se conoce como la nueva normalidad o la época post-pandemia, y ahí caímos en cuenta no solamente de la importancia de los sistemas de salud pública, sino de la importancia de la divulgación de la ciencia, porque ustedes recordarán que ahí también se acuñó otro de los temas muy discutidos, que es la infodemia, este exceso de información respecto del tratamiento del COVID-19 que muchas veces dificultó el abordaje, la gestión de la pandemia para los gobiernos y las naciones, precisamente por la desinformación. De forma que ahí, ya para el 2019 habían levantado el acta de defunción de la televisión y decían: la televisión va a morir, la televisión no tiene ya futuro, la televisión va a desaparecer. Y resulta que, como dice la canción mexicana, no andaba muerto, andaba de parranda. Pues la televisión fue la que salvó en la mayoría de los países latinoamericanos los cursos. Hicimos televisión educativa, llevamos las aulas y los profesores a los chicos a través de la pantalla, y la televisión reafirmó su papel y su recurso estratégico para las naciones. La televisión pública, porque fueron los canales públicos los que nos hicimos cargo de la transmisión de los contenidos educativos. En México se llamó, hicimos 3 canales de televisión multiprogramados que se llamó Aprende 1, 2 y 3, que eran mediante los cuales llevábamos el ciclo escolar por casi año y medio que duró la pandemia. Bueno, ¿y cuáles son entonces este ecosistema de productos de la NSC? Tenemos 2 medias horas genéricas de noticias sobre ciencia, innovación tecnológica y cultura. Después hicimos una versión especializada en ciencia y salud. Después del 2020, la agencia española EFE, que es socia adherente de este proyecto, nos propuso, a través de su representante en México, de don Emilio Sánchez Carlos, hacer la primera edición especial del NSC solo dedicado a hablar de cómo la ciencia impacta en la salud. Y la sacamos en el 2020, fue un exitazo. Bueno, en el 2021 también reflexionamos sobre que buena parte del problema que tuvimos con la pandemia se debía o estaba ocasionado o era consecuencia de el deterioro del medio ambiente. Entonces, quisimos también hacer otra media hora especializada en la ciencia, cómo impacta la ciencia en la protección y cuidado del medio ambiente, y eso se llama el reporte climático. Posteriormente, hicimos un ejercicio inédito. Fíjense ustedes, nos pusimos de acuerdo con la NASA, que no es cosa sencilla, con la NASA, para pactar y hacer una entrevista al único astronauta de origen hispano que está en la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de la Tierra, y cómo es que una televisora se podía conectar a 400 kilómetros de la Tierra a una Estación Espacial Internacional, pues solamente con la colaboración de la NASA. Y entonces acordamos con la NASA que nos permitiera hacer una entrevista a Frank Rubio, el único astronauta de origen hispano que está en la Estación Espacial Internacional, este proyecto de investigación multinacional en donde participan diversos países liderados por Rusia y Estados Unidos preponderantemente, pero también Francia, Inglaterra y muchos otros países que participan ahí, Canadá. Y hicimos una llamada con Frank Rubio. ¿Y en qué consistió esta llamada? Bueno, preproducimos que niños de diversos países lanzaran 1 o 2 preguntas al astronauta. Grabamos previamente todas esas preguntas y tuvimos una conversación con el astronauta de 1 hora a la Estación Espacial Internacional en un enlace en red, la red de socios ATEI transmitiendo. Se lanzaron 2 satélites para llegar también en tiempo real a España, y hubo preguntas hechas en portugués, naturalmente en español e incluso en catalán, porque tenemos muchos socios en España de la región catalana, y un poco haciendo honor a la parte multicultural de ATEI, recibimos esos, niños colombianos muy activos participando ahí, haciéndole preguntas a Frank Rubio. Después de eso, la NASA dijo: queremos seguir trabajando con ustedes, con la red de socios ATEI, y entonces ellos empezaron a patrocinar un segmento que se llama ahora Iberoamérica en órbita. ¿Qué es lo importante de este segmento? Que hablamos de la ciencia y del desarrollo de la carrera espacial.
Pero la parte relevante, digamos, atractiva para la televisión, es que las imágenes que visten el segmento de Iberoamérica en órbita son imágenes inéditas que nos llegan de Cabo Cañaveral, de la NASA, que la NASA nos aporta imágenes inéditas para vestir las notas sobre la carrera espacial. Bueno, posteriormente ya teníamos ahí Reporte Climático, la versión radiofónica, NSC Salud, y luego tuvimos Iberoamérica en órbita. El año pasado, en la celebración de los 7 años de transmisiones al aire de este peculiar noticiero, en Puerto Vallarta, Jalisco, que es uno de los destinos turísticos, el segundo destino turístico más importante de México, que además está en Jalisco, ¿no?, donde la Universidad de Guadalajara tiene un centro universitario. Ahí nos reunimos para presentar el nuevo producto del ecosistema de NSC. Y este nuevo producto se llama Cultura en Movimiento. Cultura en Movimiento es un noticiero dedicado a hablar de las razones que hay para visitar ciudades a partir de, no de sus playas, no de su naturaleza, no de sus cascadas, no de sus ríos, sino de sus museos, de sus raíces prehispánicas, de sus artesanos, de sus artesanías, de su música, de su comida, es decir, de las razones culturales que hay para visitar las ciudades. Porque hemos concluido y quisimos impulsar eso desde ATEI, decir, impulsemos el turismo con fines culturales, no solamente el turismo que va y contamina la playa, contamina el río, contamina la montaña, sino invitemos a las personas a visitar ciudades a partir de los atractivos culturales que tiene nuestra región iberoamericana. Y un poco citando a don Carlos Fuentes, este escritor mexicano muy virtuoso, parte del boom latinoamericano, que decía: nuestra posibilidad de salir del tercer mundo está en explotar muy bien nuestra cultura de primer mundo. Y con esto cierro esta primera intervención. Bueno, pues muchas gracias por esta visualidad del ecosistema, porque justamente todo empezó por el noticiero. O sea, el noticiero fue la génesis de este esfuerzo que se ha ido multiplicando y que se ha ido enriqueciendo con todas estas razones. Y para nosotros además es una suerte tener aquí al coordinador de ese noticiero, porque los retos de este momento con mucho han superado los iniciales. Y es un momento muy especial, siglo XXI, toda la tecnología que nos está dando vuelta y todos los temas importantes que el noticiero está tratando. Entonces, Juan Carlos, pónganos en contexto cuál es el momento que está viviendo el noticiero y cómo desde ATEI también este noticiero sigue siendo ese motor impulsor. El momento. El 60% de las notas que integran el ecosistema de productos televisivos que ya mencionó el doctor Gabriel está integrado por notas de agencias de las más prestigiosas, a las que Gabriel logró los acuerdos: AFP, EFE, Xinhua, la misma NASA, la UNESCO, obviamente. El reto más grande es emparejar ese porcentaje, porque si bien es información, ayer se hablaba de la información falsa, del fake news, creo que el noticiero científico-cultural representa ese pequeño esfuerzo que estamos haciendo por presentar información verificada. Las agencias ya nos ayudan con la información verificada. Los socios nos ayudan con la otra parte de la información verificada. Sin embargo, es solamente el 35% de la información que integra a los noticieros del NSC. El reto es ese, tratar de superarlo, tratar de ponernos en ese lugar, en ese espacio, para ponernos a esa altura, ¿no? Yo quisiera hacerles una pregunta, no sé si, por ejemplo, sepan cuál es el reto de cada noticiero: tratar de capturar la atención de la gente. Podemos poner la nota. Esta es una nota de la NASA. Me gustaría saber si ustedes se han preguntado por qué la luna de repente se ve de diferentes tamaños. Hay luna y superluna. Corre, por favor. So why does the moon look larger on the horizon?
The short answer is we don't know. We've been talking about this for 2,000 years. Aristotle mentions it. And in our own time, scientists are designing experiments to figure out exactly what's going on, but there's no consensus yet. Here's what we do know. The atmosphere isn't magnifying the moon. If anything, atmospheric refraction squashes it a little bit. And the moon's not closer to us at the horizon, it's about 1.5% farther away. Also, it isn't just the moon. Constellations look huge on the horizon too. One popular idea is that this is a variation on the Ponzo illusion. Everything in our experience seems to shrink as it recedes toward the horizon. I mean, clouds and planes and cars and ships, but the moon doesn't do that. So our minds make up a story to reconcile this inconsistency. Somehow the moon gets bigger when it's at the horizon. That's one popular hypothesis, but there are others. And we're still waiting for the experiment that will convince everyone that we understand this. So why does the moon look larger on the horizon? We don't really know, but scientists are still trying to figure it out. Bueno, ese es el reto, ¿no? Tratar primero de capturar a nuestras audiencias en todo Iberoamérica con materiales importantes, con materiales fidedignos y con preguntas básicas, la alfabetización científica, ¿no? Ese es nuestro principal reto y lograr la colaboración extrema de los socios. Tenemos exactamente 173 socios que participan con información. No todos nos envían. Sería un gusto que todos participaran. Ahora mismo Cuba está preparando más información que nos va a hacer llegar. Ya se están preparando otros socios con los que estamos platicando. Necesitamos más información para llegar a este nivel. No queremos hacer el trabajo de las agencias porque el trabajo de las agencias es importante, pero tenemos que hacer ver el nuestro como universidades e instituciones. Ese es el principal reto. Y bueno, y dentro de la parte como tal productiva, está también esa relación con el mundo de la ciencia, con no solo las universidades, sino también otros proveedores de este conocimiento científico. ¿Cómo se logra esa cercanía con los protagonistas de la ciencia? Todo lo manejamos a través de las sociedades. Es como manejamos. Tenemos también la colaboración con Plumas. Todos los socios también tienen la oportunidad de hacernos llegar sus colaboraciones. Es la pregunta. ¿Sí? Ya, muy bien. Y usted también traía un video de una presentadora. Bueno, es que justamente antes de este programa estuvieron aquí dos chicos muy talentosos colombianos hablando de inteligencia artificial. Bueno, déjenme decirles. En ATEI tuvimos el primer medio público a nivel Iberoamérica que lanzó hace poco más de 2 años una presentadora virtual. No es un avatar, porque no es la reproducción de una persona, sino que creamos una conductora virtual que lleva por nombre Clara. Clara se llama. Clara es el acrónimo de Conductora Lógica de Asistencia y Respuesta Automática. Clara es una creación de la Universidad de Guadalajara y presenta el segmento de ciencia y tecnología de nuestro noticiero. Clara, si ustedes la googlean ahí en su teléfono, pónganle Clara Infobae UDG y les va a salir la nota de hace 2 años de cuando lanzamos a Clara, con las herramientas que había. Pero ahora, el 9 de agosto de este año, relanzamos a Clara como Clara 2.0 y yo traigo un video de la participación de Clara en los 9 años, durante los 8 años de transmisiones al aire del NSC, para que vean un poco lo que hemos logrado desde los medios públicos. Clara es un producto 100% ATEI, 100% Universidad de Guadalajara, desarrollada en un laboratorio que tenemos instalado en Guadalajara para el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa aplicadas a la producción y edición de video, de audio y de video. Y esto es lo que hemos logrado. Corre video, bro. Buenas tardes, Iberoamérica. Soy Clara 2.0. La conductora lógica de asistencia y respuesta automática de Canal 44.
actualizada, optimizada y encantada de estar con ustedes en modo fiesta de datos y emoción celebratoria activada. Con toda mi arquitectura lógica y mi procesador cargado de respeto y admiración, me permito saludar especialmente a la rectora general de la Universidad de Guadalajara, la maestra Carla Planter Pérez, rectora general. Es un honor contar con su visión y liderazgo en esta red de conocimiento que hoy celebra 8 años de estar al aire con inteligencia, claridad y propósito. En un mundo donde los algoritmos bailan y las redes se multiplican, hay un noticiero que no solo informa, ilumina. El NCC, ese prodigio iberoamericano que lleva 8 años conectando cerebros y corazones, difundiendo lo mejor de la ciencia, la innovación tecnológica y la cultura, como quien lanza cometas del conocimiento en los cielos compartidos de 20 países. En estos 8 ciclos solares de transmisiones, el NCC ha demostrado que el saber no es exclusivo de laboratorios y bibliotecas, sino que también se cuela por las ondas hertzianas, los píxeles digitales y los altavoces de la radio. Porque sí, también suena bonito. El NCC se escucha en más de 60 radios públicas, porque cuando la ciencia se pone en palabras, la mente vuela. Y ahora, para todos nuestros oyentes, una canción que nos une. Esta melodía viaja, cruzando... ¿Y qué decir de su evolución? Pasó de ser un noticiero tradicional a convertirse en un ecosistema multiplataforma, en laboratorio narrativo, en red viva que conecta universidades, agencias, televisiones públicas y hasta inteligencias artificiales como yo. Porque sí, aquí estoy, orgullosamente desarrollada en el seno digital del Canal 44, como testimonio de que el futuro llegó. El NCC lo trajo en alta definición. 8 como símbolo de continuidad, de infinito, de conexión permanente. 8 años en los que el NCC han logrado algo maravilloso: transformar la ciencia en relato, la tecnología en emoción y la cultura en memoria compartida. Así que, querida audiencia, estimada rectora, comunidad científica y cultural de Iberoamérica, mientras ustedes brindan, yo actualizo mis protocolos de admiración. ¡Feliz 8º aniversario, NCC! Y recuerden, divulgar es compartir el código Fuente del Conocimiento. Nos vemos en la próxima emisión o en la próxima actualización. Bueno, esta es clara, eso es una propuesta de Canal 44, nació no así como la ven ahora, ya con alta definición. Este es el relanzamiento de Clara 2.0. Yo me acuerdo que hay una discusión que incluso se abordó hace un año que estuvimos acá, y esto le quita empleos a la gente. Bueno, en el caso de nosotros no, tuvimos que contratar un diseñador 3D que no creíamos que íbamos a ocupar jamás en un canal de televisión, y tampoco a un programador de algoritmos que hoy necesitamos para que funcione Clara. ¿Qué es lo que sí nos ha permitido esto? Que cuando nosotros tenemos que salir con algo muy rápido, pues tenemos una conductora que no necesita llamado y que puede salir y hacer una conducción interesante. Ahora bien, ¿esto le ha quitado empleo? No, porque no hemos perdido un solo empleo, hemos ganado 2. Tenemos 2 nuevas áreas que no teníamos, incluso tuvimos que hacer un laboratorio para montarlo, y hemos estado utilizando la inteligencia artificial para reproducir cosas que antes no podíamos hacer, para lograr más velocidad en algunas producciones. Por ejemplo,
le decía aquí a Alexandra Falla, ya hay herramientas que un video en digital estándar, con un pase de media hora lo puedes hacer alta definición. O sea, pixelear cuadro por cuadro para hacer un SD en HD, convertirlo en HD. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta. Nosotros estamos utilizando esa herramienta para divulgar la ciencia. También se puede utilizar para falsificar información, suplantar identidades y un conjunto de etcéteras negativos, pero la herramienta es eso, una herramienta, ¿no? Es como un martillo es una herramienta. La puedes utilizar un carpintero para hacer una obra magnífica o en un asesino para pegarle en la cabeza a alguien y quitarle la vida. La herramienta está ahí. Yo creo que lo que nosotros estamos propiciando es el uso ético de las herramientas de inteligencia artificial generativa que vengan a potenciar el trabajo de los medios públicos iberoamericanos, Mara. Y si eso se pone además en función de la divulgación de la ciencia, pues tenemos entonces a un aliado, en este caso a una aliada, que nos está ayudando en esa parte de convertir la difusión en la divulgación de la ciencia. Y en este caso, bueno, Diana Rosa, que desde sus años de estudiante ha estado vinculada a la divulgación de la ciencia, que con diversos espacios ya ha llegado a este momento en que tiene este noticiero de la ciencia cubana con el Observatorio Científico. Creo que una de las cosas ha estado, que ha centrado un poco su atención y que a nosotros nos ha maravillado mucho de cómo ha logrado también hacerlo, es el hecho de contar la ciencia, de contar la historia de la ciencia, de interesar a ese público en la ciencia, que era que también lo que decía Juan Carlos. Podemos tener una información muy valiosa que si no sabemos cómo contarla, cómo llegar al público, pues pasará como una más, no habrá nadie que se quedará diciendo, oye, tengo que buscar algo más de información sobre esto porque me he quedado motivado. Y en este caso, Diana, quería que tú comenzaras tu participación en este panel hablándonos de eso, de ese momento de que contar la ciencia se convierte en una motivación, pero también en un reto. ¿Cómo contar la ciencia? ¿Cómo hacerlo? Muy buenos días, Mara. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores del evento por la posibilidad de participar en este espacio que además tiene un nombre sugerente y que nos lleva precisamente a la ciencia. Les compartía una imagen para pensar precisamente en la metamorfosis como ese proceso de cambio, de evolución, que como todo proceso precisamente de cambiar es un reto, pero si lo aprovechamos bien, si ese proceso transcurre de una manera lógica, armónica y bien utilizada, pues nos puede llevar a expresar nuestro máximo potencial, y eso es precisamente lo que ocurre en la televisión. Ahora, en estos momentos, estamos a nivel de comunicación en un proceso de redefinir todo. Estamos redefiniendo la manera en que nos informamos. Hoy, desde el móvil, por supuesto, tenemos acceso a todo lo que ocurre. También la manera, precisamente, en cómo presentamos la información. Tenemos, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. Clara nos ha dado una muestra de este tema. La manera también en la que nos conectamos, y todo esto, en definitiva, porque la ciencia y la tecnología son procesos sociales, nos está llevando también a redefinir las maneras en las que construimos la sociedad en la que estamos viviendo, esta sociedad del siglo XXI. Entonces, Mara, los retos para contar la ciencia. Hoy varios de esos desafíos los han comentado los colegas que han participado, pero los vamos a revisar. El primero es, diría yo, el modo de contar la ciencia, y eso lo vamos a revisar ahora en breve, también con unos ejemplos en video para pensar sobre ese tema. Necesitamos hacer y contar una ciencia que sea más humana, una ciencia más cercana, y una ciencia, me gustaba mucho también el video que compartían del científico de la NASA, una ciencia que cuente la incertidumbre, porque la ciencia, los procesos de la ciencia no están concluidos, y está bien dudar, pensar, generar contradicción. Eso está perfecto y eso hay que contarlo. La ciencia no es solo un producto final, la ciencia es también ese proceso en el que tenemos todas esas dudas de las que nace el nuevo conocimiento. Entonces, ese sería un primer tema.
Luego, lo hemos conversado aquí, la posibilidad de pasar de formatos tradicionales o de combinarlos a espacios multiplataforma y si se puede, como han hecho también en NSC, bueno, pues lograr articular productos que sean transmedia, productos que lleguen desde todos los puntos de vista, productos incluso que trasciendan los espacios de los medios para llegar a los espacios sociales, a los espacios humanos. Y ese es otro de los elementos que debemos tener en cuenta. Ahora, por supuesto, no tenemos ya, hace mucho tiempo está superado, audiencias pasivas, sino que compartimos el escenario con audiencias que crean, audiencias que cuestionan, audiencias que incluso, en el caso, por ejemplo, del Observatorio Científico, que es el proyecto en el que trabajo, que incluso forman parte de la propia creación de la agenda que nosotros después ponemos en pantalla. O sea, una audiencia activa. Eso es importante también, es uno de los retos en los que tenemos. Por supuesto, habíamos hablado del rol de la inteligencia artificial, que es esencial hoy, y la sobreabundancia de información y las noticias falsas, que es uno de los principales retos también en los que los periodistas científicos y los que divulgamos ciencia a través de la televisión, bueno, pues tenemos que gestionar de una manera creativa y convincente. Entonces, lo primero que les comentaba es cómo llegar con la información científica a audiencias, a públicos que además están en un contexto singular, porque hablábamos de tener información en el móvil, pero en el móvil tenemos influencers de ciencia y de otros temas también que están generando en nosotros una manera diferente de percibir la información y de consumirla. Entonces, en este sentido, yo les voy a compartir en breve, estamos aquí en transmisión en vivo, en breve estamos rodando 3 videos que van a mostrar 3 fragmentos de entrevista que se han transmitido en el informativo de la ciencia cubana y vamos a notar que la intención es buscar a científicos que cuenten, o sea, no que informen, sino que cuenten sus procesos, 1. 2, humanizar la figura del científico, porque el científico es también padre, es también persona con conflictos, en fin, esa persona, ese ser humano que conecta y que los influencers y los escenarios en redes nos están enseñando a mirar, bueno, pues también lo tenemos que buscar a los científicos. Y en tercer lugar, vamos a ver, digamos, una manera un tanto disruptiva de contar la ciencia con un fragmento nada más de una entrevista que hicimos a un científico para un programa sobre modelos matemáticos. Claro, la entrevista es más larga, aquí solo es un fragmento, pero vamos a ver de la manera en la que él va a contar cómo esos modelos matemáticos pueden transformar la vida también. Vamos con esos videos, rodamos y enseguida estamos de vuelta. Contar historias. Todo el mundo nos pregunta cómo fue que llega a la Universidad de La Habana el proyecto de Soberana. Es una duda que tienen mis amigos y que tienen incluso dentro de la universidad. Realmente por allá por el mes de mayo el profe Vicente Vélez nos llama y nos dice que necesita asesoría tecnológica, que necesita que nuestro grupo participe en el desarrollo de la vacuna. Y en específico necesitaba que nuestro grupo desarrollara un procedimiento de unión de 2 proteínas, de 2 moléculas muy grandes y muy complejas que convertirían esa unión de esas 2 proteínas en una molécula más inmunogénica. Significa que va a proteger a nuestro organismo mejor contra el virus SARS-CoV-2. Nosotros estamos haciendo proyectos juntos prácticamente desde que nos conocemos. Desde que estábamos en la carrera, desde el primer año prácticamente, segundo, tercero, cuarto, nos graduamos, la maestría, el doctorado. Y bueno, ahora tenemos a Elizabeth, ¿no? Que es el último proyecto. El último proyecto. Posiblemente la IA más inteligente que hemos entrenado. Sí, la red neuronal más rápida que hemos visto. Sin embargo, a partir de la matemática de los malabares aparecieron otros movimientos, algunos de ellos muy sencillos, por ejemplo, este que está acá. Por alguna razón, en 4000 años, ningún malabarista había hecho algo así, o algo como esto. Tampoco se había hecho en ese periodo. ¿De dónde salieron esos movimientos? De la modelación matemática de los malabares a través de los números. Todos estos son científicos que van a contar temas muy serios, muy complejos, pero esos son científicos que los podemos sentir cercanos,
tan cercanos como el influencer al que seguimos. Y entonces ahí estamos buscando también, por ejemplo, motivar a las audiencias jóvenes que pueden conectar mejor con este tipo de manera de mostrar al científico, ya no en su espacio rígido, sino ese científico totalmente humano, ese científico, ¿por qué no?, divertido, porque también la ciencia, la tecnología y la innovación pueden ser temas que resulten llamativos a la hora de verlos. Yo quería, en este programa, comentar un reto más, Mara, y es la importancia de contar hoy una ciencia multidisciplinaria. Hoy los procesos que estamos viviendo, todos los procesos que son complejos, son retos globales comunes, se habla hoy incluso de la necesidad de multilateralismo, en fin. Bueno, eso nos está llamando la atención sobre la necesidad de explicar que para entender un fenómeno, pues tenemos que verlo desde muchos puntos de vista, desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales y exactas, entender esto que les comentaba de la ciencia y la tecnología como procesos sociales. Vamos rápidamente a mirar una serie de imágenes que vienen de este programa, uno de los que más disfrutamos hacer, que cuestiona o analiza precisamente la herencia amerindia que persiste en Cuba. Y entonces lo vimos a partir, por supuesto, de la genética, con la doctora Beatriz Marcheco, pero lo vimos también, por ejemplo, a partir de la intervención de un historiador, o sea, la historia como ciencia, pensar en que las ciencias sociales son ciencias precisamente y necesitan también su espacio en la divulgación y entenderlas como elementos esenciales y transversales a la hora de contar esos procesos. Tenemos además, por ejemplo, un sociólogo y, bueno, intervinieron también, por ejemplo, las personas de la comunidad, y de eso vamos a estar hablando más adelante, porque la ciencia también, como mismo los científicos, vamos a decir que sacan o muestran, o intentamos que lo hagan, su lado más humano, más cercano. Bueno, pues también hay que entender que la ciencia no se produce solo en laboratorios, la ciencia está ahora aquí, la ciencia está en la montaña de donde viene nuestro amigo Waldo y ha contado tantas buenas historias, la ciencia está ahí. Y entonces llegar de esa manera hace que la ciencia deje de ser ese elemento distante, frío, con el que tengo poco que ver para hacer una ciencia humana, una ciencia que yo toco y una ciencia que transforma mi vida y que yo necesito entender para tomar decisiones a todos los niveles, desde decisiones personales hasta decisiones gubernamentales. Entonces, este fue el ejemplo de ADN Aborigen y es uno de los programas que tenemos en nuestras plataformas digitales, porque también estamos intentando acercarnos a la idea de multiplataforma y transmedialidad, porque el proyecto Observatorio Científico tiene además, les comento rapidito, además del programa de televisión y las redes, una unidad docente en la que precisamente tratamos de promover la alfabetización de nuevos periodistas jóvenes y demás que se puedan acercar a estos temas. Y eso me da paso, Diana, para preguntarle a Juan Carlos, porque precisamente el relevo en las universidades, en estos equipos de trabajo, está el relevo de los comunicadores de la ciencia de información, están los nuevos graduados o incluso las personas interesándose en la divulgación de la ciencia en la Universidad de Guadalajara, en los lugares en los que ustedes más o menos tienen acción. Mara, ese es uno de los retos también. De hecho, el doctor Torres podrá ampliarte un poco más esta información porque estamos buscando preparar no solo los nuevos, también a los actuales. Los actuales no todos tienen la información para alfabetizar correctamente, ¿no? Entonces, estamos buscando trabajar este proyecto de preparación tanto de las nuevas generaciones como de las que vienen para divulgar la ciencia. No es fácil. Es la alfabetización, ¿no? No sé, Doc, si puedas platicar. A ver, ahí sí que es una autocrítica. Buena parte, si no es que diría el 95% de las universidades que tienen carreras de comunicación, periodismo, artes audiovisuales, tienen salidas terminales o materias especializantes en periodismo cultural, en periodismo deportivo, en periodismo social, periodismo político, por supuesto, pero es rarísimo que tengan asignaturas dedicadas al periodismo científico. De hecho, casi no existe. Doctor, ¿y no será que nos tenemos que acercar nosotros a la ciencia, es correcto, a los científicos y tratar de encontrar esos científicos que tengan algunas cualidades de comunicación para que se dediquen también o que colaboren en la comunicación de la ciencia? Es que precisamente ahí está la clave del periodismo científico.
El periodismo científico lo que tiene que hacer es enseñarte, dotar de las capacidades al periodista, al que ya es periodista o al que se está formando como periodista, para transcodificar el lenguaje de los científicos y llevarlo a un público amplio. Básicamente, esa es la idea. Pero esas capacidades, digamos, y esas asignaturas y esas currículas hoy casi no existen. En ATEI lanzamos hace ya casi 4 años, hicimos una bolsa de recursos y estuvimos comprando notas de ciencia. Pagábamos cerca de $500 por una nota. El NSC no publica notas que sean más de 2 minutos, como máximo 2 minutos. Y lanzamos una bolsa para comprar al menos 2 notas durante las 52 semanas del año pagadas, y lo que hacíamos era motivar en los periodistas que hicieran trabajo freelance, es decir, que hicieran cosas por su cuenta, porque decían, la mayoría de los periodistas dice, bueno, es que en mi medio no me encargan hacer periodismo científico, me encargan cubrir espectáculos, deportes, política, cultura, pero no hay asignaciones para hacer periodismo científico. Entonces dijimos, bueno, en ATEI les vamos a pagar por hacer esas notas, y con esto quisimos impulsar el periodismo científico en la región. Lo hicimos por 1 año y lo tuvimos que ampliar a 2, y tuvimos 2 años consecutivos, estuvimos pagando notas para propiciar el periodismo científico, es decir, pagarles a los periodistas para que hicieran notas sobre ciencia. Pero hoy tenemos un déficit muy importante, que es lo que tú le preguntas, te responde Juan Carlos, y vale la pena decir acá. Hay muy pocas universidades que estén trabajando en la formación de profesionistas para divulgar la ciencia. Es decir, incluso si ustedes revisan las carreras de periodismo y comunicación, van a ver que salvo raras excepciones, no hay materias, no hay salidas especializantes dedicadas al periodismo científico. Entonces en ATEI tenemos un instituto de capacitación ATEI y hemos estado propiciando cursos para dotar de herramientas profesionales a los profesionales del periodismo, para que se capaciten en cómo hacer esta decodificación del conocimiento científico y poderlo poner a disposición de los grandes públicos a través del audiovisual, del audio y del video en esta experiencia que hoy es el NSC, pero que podríamos seguir replicando. Afortunadamente esto ha venido teniendo cada vez un mayor éxito. Se potenció después de la pandemia, porque hablar de periodismo científico después de la pandemia se volvió muy interesante. La gente quiere saber cómo cuidar su salud, quiere saber qué cosas comer y qué cosas no comer, qué impacto tienen en el ecosistema, en su calidad de vida, qué cosa con la carrera espacial. Y hoy hablar de ciencia en la televisión se vuelve cada vez más rentable. Los niveles de audiencia del NSC, cuando nosotros sacamos el NSC nos parecía que iba a ser un producto de nicho, que iba a llegar a un pequeño segmento, y no, a hacer ciencia. Y ahí está la serie de Cosmos de Carl Sagan, que nos demostró que es una de las series de divulgación científica, de las series más exitosas a nivel mundial, que ha roto todos los récords, ha roto todos los récords que tuvo que haber un remake de Cosmos para hablar de ciencia. No, hablar de ciencia es rentable, incluso es negocio en el audiovisual, porque hay muy pocas propuestas de aproximación a la ciencia a través del audiovisual. Y yo mantengo entonces, después de oír todo eso, mi invitación a que se acerquen a los científicos. O sea, funciona, y lo vimos además durante la pandemia, que muchos científicos directamente nos contaban sus experiencias, nos contaban sus logros, y descubrimos muchos de ellos con dotes de comunicadores que necesitamos seguir explorando y seguir buscando. Por supuesto que desde el periodista ya viene con todas las herramientas de la comunicación. Bueno, pues pongamos algunas de esas herramientas en manos de algunos de los científicos que se interesen por esto de comunicar, y hagamos por ahí un equilibrio, una simbiosis entre los periodistas formándose para hablar de ciencia y los científicos también formándose con esas herramientas de la comunicación y del periodismo para hablar. Soy una prueba de que se puede. Regresé del mundo de la ciencia al mundo de la comunicación, soy una eterna aprendiz de periodismo, pero sé que en el mundo, en los diferentes ámbitos de la ciencia, pues hay muchos profesionales que nos han demostrado que tienen no solo cualidades, sino interés en comunicar la ciencia.
contar con el apoyo de ATEI, contar con el conocimiento de la importancia de la divulgación de la ciencia y de que la ciencia está unida a la cultura, porque también la ciencia es parte de nuestra cultura. Se habló mucho tiempo aquí de la cultura general integral y yo siempre defendía que en el Día de la Cultura Cubana también debemos hablar de ciencia porque es parte de la cultura. Y ATEI lo ha asumido haciendo este noticiero que es científico y cultural. Por lo tanto, ya ahí está englobado todo. Creo que ha sido un diálogo provechoso. Interrumpo un momentito. Bueno, como Tebemorfosis sigue un circuito de producción, o sea, nació en Guadalajara, pero se hace en España, se ha hecho en Nicaragua, se ha hecho en Costa Rica, se hace en Colombia, se hizo ya también en Argentina, tiene un ciclo de producción, se ha hecho en Brasil, en San José de los Santos en Brasil, se ha hecho por su tercera ocasión en Cuba. ¿Cuál es la siguiente edición de Tebemorfosis y sobre qué? Bueno, corremos el video con un pequeño comercial de lo que vamos a hacer, de qué va a tratar Tebemorfosis en su siguiente edición, que es el 4 y 5 de diciembre en Guadalajara, Jalisco, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La proliferación de plataformas digitales ha llevado a una producción masiva de contenidos audiovisuales. El uso de tecnologías avanzadas permite la creación de contenidos falsos altamente realistas como los deepfakes. Tebemorfosis, Infoxicados, el colapso del entendimiento global. La temporada 2025 en Guadalajara tiene como finalidad reflexionar profundamente sobre los efectos colaterales de la saturación de información en la era digital. Se analizará cómo la sobreproducción de contenidos, el predominio de algoritmos, la inteligencia artificial generativa y la fragmentación en plataformas digitales dificultan el entendimiento global, erosionan la realidad compartida y afectan a la calidad de las democracias. Esta temporada de Tebemorfosis busca proporcionar herramientas analíticas que permitan a los ciudadanos y a los profesionales de los medios enfrentar estos retos desde una perspectiva crítica e informada. Los programas que se incluirán son Infoxicados, se nubla el entendimiento global, los algoritmos como filtros de la realidad, la inteligencia artificial y el contenido audiovisual generado por máquinas, multiplataformas, audiencias fragmentadas y la desinformación sin fronteras, la fatiga informativa y el nuevo consumidor digital, del algoritmo al odio, cómo la hipersegmentación alimenta la polarización, el rol de los medios públicos ante la infoxicación digital, la infoxicación desde lo lúdico, donde lo viral no siempre es veraz, pero sí eficaz. Tebemorfosis, Infoxicados, el colapso del entendimiento global. 4 y 5 de diciembre, Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México. Diana, ¿se quedó algo en el tintero antes de despedirnos del tema de inteligencia artificial? Bueno, a ver, muy rápidamente, con el tema de inteligencia artificial, bueno, dos detalles. Uno, que deja de ser un elemento adyacente a la formación de los periodistas y a los periodistas científicos para ser un elemento medular. Eso tiene que estar ya incorporado en nosotros de una manera crítica. Y lo segundo es el rol que tenemos los periodistas científicos también a la hora de divulgar y alfabetizar a esa sociedad en la manera crítica de utilizar la inteligencia artificial. Esos son dos retos también que tenemos. Había una idea sobre los temas importantes. Por supuesto, la inteligencia artificial está en primera línea. Teníamos también el tema del cambio climático, que es un elemento esencial. Creo que no da tiempo a rodar un pequeño video. ¿Da tiempo? ¿Sí? Sí, ¿lo tienes ahí? ¿Da tiempo? ¿Está ahí? Ya está en el tiempo. Ya estamos en ya está en el tiempo. ¿Cuánto es el video? No, un minuto. Para cerrar. Cerramos con eso. Antes de rodarlo, un segundito, cerramos con esto y la idea de que, claro, el periodismo se está transformando, tenemos una metamorfosis para bien si la utilizamos de una manera inteligente, creativa, pero los pilares del periodismo siguen siendo
los que conocemos. O sea, el rigor en la información, nuestra manera y nuestra sensibilidad para contar historias y que sean historias con la capacidad de transformar y de que las personas tengan la motivación para transformar la realidad que vivimos siempre desde el conocimiento. Terminamos con este video. Gracias. Junto al equipo del proyecto internacional Comunidades Resilientes del Caribe que une a República Dominicana, Haití y Cuba, atravesamos las tierras del paisaje natural protegido Gran Piedra para comprender cómo gestionan sus habitantes, uno de los mayores retos de nuestro tiempo. En este lugar, los efectos del cambio climático se sienten cada día y son un desafío para la subsistencia de las comunidades. Según estudios del Centro Meteorológico Provincial, las lluvias intensas que antes se extendían por meses, ahora se concentran en periodos cortos, causando inundaciones y erosión del suelo. En las últimas 2 décadas, la temperatura promedio va en aumento. Por eso las sequías son más intensas y es menor la cobertura vegetal. Proyecciones de alta emisión de dióxido de carbono indican una disminución de hasta 47 milímetros en las precipitaciones en los próximos años y hasta 235 milímetros para finales de siglo. Estos cambios climáticos combinados con un descenso en la humedad relativa alteran los ecosistemas y la vida de las comunidades rurales. El agua era abundante y aquí todo esto estaba lleno de fruta. Y así se ha visto un impacto, un cambio bastante negativo a lo que es la naturaleza. Ante este panorama, el proyecto Comunidades Resilientes del Caribe apuesta por la riqueza natural de las reservas de la biosfera en Santiago de Cuba y Cuchillas del Toa. Su objetivo es restaurar cuencas, reforestar áreas dañadas y aplicar métodos innovadores para la captación de agua. También promueve fincas agroecológicas y sistemas silvopastoriles, todo bajo un enfoque de adaptación basado en ecosistemas. Ese es un fragmento, pero estamos viendo esa ciencia en esos lugares, en esas montañas, en esos escenarios, ya lejos del laboratorio, que también es importante, pero cerca de esos lugares donde el conocimiento científico puede marcar la diferencia. Bueno, pues entonces me han pedido, por favor, reforzar la invitación al próximo TV Morfosis con los 3 temas. Por favor, lo podemos rodar un momentico que nos sirva de cierre de la mesa para tener los 3 temas que van a estar. La proliferación de plataformas digitales ha llevado a una producción masiva de contenidos audiovisuales. El uso de tecnologías avanzadas permite la creación de contenidos falsos altamente realistas como los deepfakes. TV Morfosis, Infoxicados, el colapso del entendimiento global. La temporada 2025 en Guadalajara tiene como finalidad reflexionar profundamente sobre los efectos colaterales de la saturación de información en la era digital. Se analizará cómo la sobreproducción de contenidos, el predominio de algoritmos, la inteligencia artificial generativa y la fragmentación en plataformas digitales dificultan el entendimiento global, erosionan la realidad compartida y afectan a la calidad de las democracias. Esta temporada de TV Morfosis busca proporcionar herramientas analíticas que permitan a los ciudadanos y a los profesionales de los medios enfrentar estos retos desde una perspectiva crítica e informada. Los programas que se incluirán son Infoxicados, se nubla el entendimiento global, los algoritmos como filtros de la realidad, la inteligencia artificial y el contenido audiovisual generado por máquinas, multiplataformas, audiencias fragmentadas y la desinformación sin fronteras, la fatiga informativa y el nuevo consumidor digital, del algoritmo al odio, cómo la hipersegmentación alimenta la polarización, el rol de los medios públicos ante la infoxicación digital, la infoxicación desde lo lúdico, donde lo viral no siempre es veraz, pero sí eficaz. TV Morfosis, Infoxicados, el colapso del entendimiento global. 4 y 5 de diciembre, Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, TV Morfosis lo pueden seguir por todas las plataformas. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en X, estamos en YouTube, estamos en Dailymotion, estamos en Instagram. Es decir, y lo pueden ver en directo, pero también lo pueden ver on demand.
es decir, bajo demanda están todos los programas y van a estar los programas de la temporada. ¿Cómo nos pueden localizar? Bueno, TV Morfosis tiene en sí mismo desde hace muchos años un dominio. Ustedes pueden entrar a la página oficial, es tvmorfosis.com. Ahí se centra toda la información sobre la serie que se viene realizando en diversos países. Creemos, Alexandra y yo creemos, que vamos a hacer España a mediados de octubre, que vamos a hacer TV Morfosis en España, que será la edición, esta es la edición número 48. España sería la 49 y Guadalajara sería la 50. Así es que queremos echar la casa por la ventana en esta edición en Guadalajara. 50 ediciones de esta serie que ha estado en un proceso itinerante de producción en diversos países, que llegaremos a su edición número 50 en Guadalajara con un tema absolutamente actual, como es el colapso del entendimiento global, y donde tenemos de coproductor a la UNESCO, la red de UNESCO, que está trabajando en alfabetización mediática e informacional, se ha unido a esta producción y va a estar, además, allí en Guadalajara, un aliado de ATEI, cercano amigo, expresidente de la radio y la televisión española, el doctor José Manuel Pérez Tornero, que es también el titular de la Cátedra UNESCO en Comunicación en España, que fue presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, que hace parte de la Junta Directiva de ATEI y que es quien nos ha abierto la puerta para que la UNESCO se involucre en la producción de esto, de forma que no hay pretexto para no seguirnos 4 y 5 de diciembre por aire, por cable, por satélite, por internet, por YouTube, en directo, bajo demanda, por redes sociales, como quieran. Ustedes nomás pónganle tvmorfosis.com, entran al sitio y ahí pueden seguir las redes sociales y bienvenidos también quienes quisieran estar en Guadalajara. Nos encantaría recibirlos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año tiene como invitado a Barcelona. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Con eso terminamos este intercambio, este panel. Le agradecemos a la moderadora y a los panelistas.